Buenas tardes, compañeros. Nosotros hemos escogido este tema porque hemos estado viendo que debido al virus, como todos conocen el COVID-19, está existiendo una crisis tanto psicológica como económica que está afectando a las personas de una manera muy fuerte. Esta crisis, sabemos que este virus aún es un tanto desconocido porque hasta ahora no se sabe la cura. Y esto está causando en las personas una ruptura también en sus vidas cotidianas debido al confinamiento que estamos teniendo. Esta situación está llevando a que nosotros tengamos crisis psicológicas, crisis en nuestros trabajos. Entonces pensamos que es una buena área para poder estudiar y hablar sobre eso. A continuación, mis compañeras van a seguir y van a explicar nuestro tema. Listo, buenas noches. Voy a comenzar explicando un poco de lo que es la vida cotidiana en relación a esta crisis sanitaria actual. Por favor, Para poder, solo la persona que está, perdón, Catherine, solo la persona que está exponiendo el reto, por favor, apague sus micrófonos para que no haya contaminación acústica, ¿ya? Y se ya, ha cesado la presentación. Deme, por favor, un minutito para que podamos comenzar bien con la presentación, ¿ya? está bien. Para que lo vuelva a compartir. Gracias. Muy bien, pueden continuar, por favor. Ya está. Listo, está bien. No sé si me lo podría poner más adelante las diapositivas, por favor. Un poquito más. Listo, gracias. Voy a iniciar hablando un poco sobre lo que es la vida cotidiana. Para poder relacionar este tema con la crisis sanitaria actual, es necesario que tengamos un poco más claro lo que va a ser en la vida cotidiana. Debemos comprenderlo de una manera más concreta, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser social. Su comportamiento está inmerso en interacción con otros. Esto se encuentra tanto en el exterior del hogar y la estructura familiar. Además, se presenta una modalidad de producción. Con esto me estoy refiriendo a lo que es el trabajo. Es una acción previamente planificada y social. Estas condiciones son las que determinan al sujeto. Entendiendo que la vida cotidiana es la forma en la que cada sujeto se desenvuelve en su día a día, tomando en cuenta el espacio, tiempo y ritmo, podemos tener una mirada más clara y más amplia del impacto que se está produciendo frente a esta ruptura del ritmo de la vida a la que cada sujeto se encontraba acostumbrado. En Bolivia tenemos que tener en cuenta la manera en la cual cada uno experimenta la vida cotidiana, de acuerdo a la organización social y las necesidades, además de las posibilidades y modalidades de poder satisfacer estas necesidades. En el tiempo de la cuarentena, aquellas acciones anteriores que se realizaban día a día, llegando a ser natural, banal, evidente, es decir, que cada uno de nosotros realizaba unas actividades diarias sin realizar muchas interrogantes de esto. Se llega a una conclusión de solo un día más de trabajo, un día más de estudio o de actividades recreativas. Todo esto quedó encubierto, tomando una importancia vital inicialmente en el ámbito de la producción, ya que el hecho de suspender las actividades relacionadas con el trabajo, que en el caso de Bolivia en un porcentaje mayor es el ganar al día, con la obligación de salir a lugares donde en este momento es un riesgo para la salud propia como para los otros quienes se tienen contacto.
El cambio de esta cotidianidad también pone en interjuego las necesidades que obligan a muchos sectores a movilizarse, aún sabiendo que pueden enfermar, pero se encuentran con la dificultad de cubrir sus necesidades diarias esenciales como es el hambre. Esta crisis que se instala en lo cotidiano de necesidad-satisfacción genera inseguridad en la población, debido a que la pérdida ya no es solo económica. Muchas familias se encuentran frente a la pérdida de seres queridos como resultado de la enfermedad. Esta ansiedad genera en algunos una adaptación a lo que hoy en día es la cotidianidad, buscando respuestas activas que logren responder con sus necesidades. Es donde entra la pregunta si realmente en Bolivia todos tenemos las posibilidades para responder a esta nueva exigencia adaptativa. La experiencia de frustraciones generadas ante esta imposibilidad genera un incremento de hostilidad, violencia, que invade también en lo familiar. Es necesario tomar en cuenta que en muchos casos lo cotidiano para una persona puede ser la necesidad de salir de casa, porque el estar en casa representa el estar cerca de su agresor. En este sentido, hablando de agresión física, psicológica y sexual, que se están viendo incrementadas debido a la obligación de permanecer dentro de casa, en Bolivia se informó que de acuerdo a datos del Ministerio Público, entre el 22 de marzo y el 3 de mayo, en plena cuarentena, se registraron 1.743 denuncias, de las cuales 1.370 corresponden a delitos de violencia familiar y 94 a violencia contra menores. Esta ruptura de lo cotidiano abarca varios aspectos que se deben tomar en cuenta. Esto tiene que ver con el incremento de los conflictos, de lo cual nos va a hablar nuestro compañero a continuación, nuestra compañera. Bueno, voy a continuar con lo que es parte de los conflictos, con los conflictos sociales. Como podemos darnos cuenta que tiempo atrás, que era el 2019, se ocasionaron conflictos gracias a las elecciones, que también afectó bastante en la vida cotidiana, ¿no? Fue una lucha de 21 días de revolución, es lo que mayormente lo han denominado, y a causa de esto también provocó que es el coronavirus. Una vez que ya estábamos superando esta situación, se dio parte de la pandemia, que aparecieron los primeros casos el 10 de marzo, si no me equivoco. ¿Y a qué más o menos afectó parte del conflicto social? Es que las personas pensaban que era una entrada política, diciendo que la pandemia es política, entonces existió bastante problema con eso, y normalmente es un conflicto ya que la mayoría decía es por política, cuando realmente era algo cierto, y gracias a eso creo que también hemos llegado a tener más personas contagiadas, ya que no existió tanta conciencia, se podría decir. Y también que muy pocas personas han logrado tener conciencia respecto a todo esto, porque lo llevaban mayormente con la política, relacionado todo era la política, y se ha propagado más la crisis sanitaria. Pero gracias a todo lo que ha habido restricción y todas esas cosas, se ha llegado a complementar y se ha podido calmar la situación, digamos, equipando un poco y ya yendo concientizando a la gente. Pero veo que es muy importante el trabajo del psicólogo a esta altura, ya que seguir adelante, y, o también hay familias que vivían de las peores maneras, como bajar el día a día. Eso sería todo por mi parte.
Muy bien, continúen, por favor. Ya yo voy a exponer sobre las representaciones sociales. La noción de representación social es la manera en la que aprendemos el primero, ese, es la manera en la que aprendemos de la vida diaria, las características del medio ambiente y la información que circula en nuestro entorno. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Las representaciones sociales se forman también a través de la comunicación social. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la conformación de la realidad. Siguiente, por favor. Incluso en las conversaciones que tienen las personas, ya sea como activo o como pasivo, afloran las representaciones sociales. En este caso, nosotros no podemos afirmar que esto sea 100% real porque no nos consta que sí haya dicho eso. Siguiente, por favor. Donde ni el contenido ni el contexto conversacional son idénticos en ambos grupos. Como se mencionó anteriormente, un grupo afirma que esta persona sí llegó a decir que no existe el coronavirus, mientras otro grupo dice que él jamás mencionó eso. Siguiente, por favor. Las representaciones sociales son colectivas porque son compartidas por un grupo amplio de personas. Como vemos en este caso, las personas que viven en Villa Tunari pensaban que este virus no existía. Realizaban manifestaciones quejándose sobre las nuevas medidas del gobierno, que alteraba su vida diaria y afectaba su sustento económico, lo cual puede ser un factor para lo que provocó que haya más contagios. Siguiente, por favor. Uno de los ejes de la representación social es la información, que tiene que ser de cantidad y sobre todo de calidad. Un grupo accede y cree con mayor facilidad a la información que proviene de su grupo afín. En este caso vemos la cantidad de información que aparece dentro del grupo de más y tiende a ser considerada como verdadera dentro de las personas que pertenecen a este grupo. Siguiente, por favor. Los intercambios verbales de la vida cotidiana exige algo más que utilizar el mismo código lingüístico. Exige que se comparta un mismo trasfondo de representación social, aunque sea para expresar posturas contrarias. Podemos ver en estas imágenes que el Beni suele mencionar que fueron abandonados por el gobierno y por eso tienen un sistema de salud tan precario. Pero por otro lado, las personas afines al MAS podrían decir que a pesar de que Evo ya está fuera del país, incluso del gobierno, él sigue pensando en ellos. Siguiente, por favor. La identidad se define por su diferencia a otros grupos y la relación que tienen entre ellos. Por un lado, vemos nuevamente cómo la información es diferente en ambos grupos, donde unos pueden criticar a Luis Arce por llegar a desinformar y otra lo glorifican por la ayuda que él brinda. Siguiente, por favor. Las representaciones sociales contribuyen en generar temas y posturas diferentes. Nuevamente vemos cómo la información llega a ayudarnos a tener una representación de la realidad. ¿Puede ir avanzando las diapositivas, por favor? Donde muchas veces usan estos medios de comunicación para que las personas tengan más inclinación hacia uno u otro grupo social. Eso sería todo. ¿Quién continúa con la presentación? Esa es mi parte, Lisa, para hacerle acto, como lo iba mencionando, lo voy a continuar igual. Como está hablando del coronavirus, ya que es una enfermedad mortal, y como decía mi compañera, igual afectado en todo lo que era en el Beni, porque las primeras veces no decían que había casos, sino estaban en cero, y a la final han ido saturando todos los hospitales, ¿no? Y también pienso que a causa de todo lo que ha influido bastante la política, ya que se propague toda la pandemia. Eso sería todo, porque más antes ya lo había mencionado.
Buenas tardes. A mí me toca la parte de identidad. Eh, Desde un punto de vista de la identidad, actualmente no se trata de una ruptura, como en el caso de la vida cotidiana. En la perspectiva de la identidad, ahora se ve que hay una identidad múltiple con la situación que se está atravesando. En primer lugar, se han exacerbado las identidades socioeconómicas. Queda claro que la crisis sanitaria no ha afectado a todos del mismo modo. Muchos viven al día a día por tener una actividad informal. Están muy afectados en el caso de la inquietud de no poder satisfacer algunas necesidades básicas, como cumplir las obligaciones. Ejemplo, podríamos decir, los préstamos han generado una fuerte angustia. En reacción a las identidades por sectores de actividades, se ha reactivado de manera aguda. No es una sorpresa para Bolivia que por ser una constante en la historia del país, o sea, eh, eh, esta reacción, además, especialmente en el contexto político actual, la identificación de pobres trabajadores y humildes se ha vuelto muy fuerte, al contrario de las clases superiores, de los que tienen ingresos seguros o como los funcionarios políticos, se han sentido en la mira porque ellos sí tienen un sueldo donde sí pueden sustentarse, ¿no? Día a día. En cambio, el otro tipo de clase social no tiene, vive día a día. Además, especialmente por otro lado, la identidad grande, es decir, la nacional, permanece como la más importante, como el último referente. Al parecer, las identificaciones regionales han disminuido con esta pandemia, ¿no? O sea, todos nos hemos unificado. En relación con la situación a los meses anteriores, la pandemia políticamente una reprobación del gobierno que ha ido más allá de los conflictos de los partidos. Es más, se pudo escuchar un nuevo discurso que es una constante de Bolivia, es el pueblo contra el gobierno, ¿no? También en esta imagen se ve que la medicina tradicional está a la par, ¿no? Con la medicina moderna. En Bolivia estamos aquí en la imagen, vemos como en el alto están haciendo cámaras de desinfección con eucaliptos y con cosas para desinfectar, pero tradicionales, de esa identidad que Bolivia tiene, ¿no? Nada más, gracias, compañeros. Muy bien. Mario, adelante, tal vez tienes alguna pregunta. Sí. Eh, Quiero hacer una pregunta en general a la mayoría de los chicos que han hablado. Es lo siguiente. No sé si ustedes se dan cuenta que si hablamos nosotros de una estructura, tal vez en parte inconsciente, como son las representaciones sociales, por lo general esto requiere un cierto tiempo de formación. Entonces las representaciones sociales no se forman de un día para otro, sino que lo que puede aparecer bruscamente tendría que ser esa representación social que se ha ido formando durante mucho tiempo y a partir de un hecho extraordinario aparece, pero eso ya estaba en la mente de muchos. Ahora, ¿cuál es esa estructura que ya estaba y que se revela ahora? Digamos, el coronavirus habría revelado una estructura que ya había. ¿Y cuál sería esa estructura de fondo? Porque ustedes dicen, bueno, pasó esto, pasó esto, pasó esto, ya. Pero ¿cuál es la estructura de fondo? ¿Cuál es en realidad ahí el imaginario social que está jugando siempre, cualquier sea la circunstancia de Bolivia, y más ahora? ¿Qué es lo que se ha revelado? ¿Qué ven ustedes en la estructura mental, psíquica de Bolivia como país? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué se revela ahí?
Cualquiera del grupo puede responder, por favor. Bueno, lo que yo puedo ver en referencia a eso es de todos los años en los que el indio ha sido oprimido o quienes se representan de esa manera han sido oprimidos y tienen tenido una representación social durante 14 años, que ha sido este gobierno que en la cabeza estaba un indígena. No era tanto la persona como tal, sino era lo que representaba y a quienes representaba. Entonces, en el momento en el que esto ha caído, ha sido como que toda esta gente que se sentía representada por él ha sentido que de nuevo iban a ser oprimidos por un cambio brusco que de la manera en la que ellos lo han percibido. ¿Qué otra opinión hay? Licenciado, se ve ahora que no hay unidad de representaciones sociales, hay una ambigüedad, hay una mezcla o sea, como dicen, un chengo de las representaciones sociales que actualmente se ve una mezcla de todo eso, con esta situación que estamos viviendo actualmente. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión? Se hizo evidente la división que existe en el país, una división que tal vez antes no estaba muy mostrada, ¿no? Pero ahora con todos los conflictos que han pasado desde el año pasado, se ha logrado ver esta división que hay, tanto mental como entre las personas, ¿no? División que supongo que por ambas partes se ha formado. Claro, pero cuando nosotros hablamos de representación, hablamos también de una especie de construcción social, ¿no es cierto? Así como hay una construcción de la realidad social, hay una construcción social de la realidad. Y seguramente, el gobierno de Evo Morales tiene mucho que ver con esto, porque el gobierno de Evo Morales partió de una suposición teórica y la llevó a la práctica, es decir, pareciera que el gobierno de Evo Morales, en lugar de superar una división que había, una realidad que había, más bien la acentuó dando a cierta parte de la población derechos que ya tenían legalmente, pero les dio derechos económicos que no tenían. Entonces, con esos derechos económicos, ellos piensan de que se estaba revolucionando la estructura social, pero resulta que lo que ellos estaban haciendo es mejorar la estructura social real y al mismo tiempo, ideológicamente, volviendo más hacia atrás. Es decir, no hicieron que la gente que no podía, que no tenía acceso a determinados bienes, los tuviera. Pero no se trataba solamente de eso. Se trata de esa cuestión que algunos de ustedes lo han nombrado muy bien, el hecho de sentirse marginado, sentirse que no se es parte de una población, sentirse que uno está en una población pero que no está totalmente ahí. Y esa gente no ha cambiado su mentalidad. Cambió la estructura económica, hay mucha gente que era pobre, ahora ya no es pobre, cambió la estructura de posición de clase incluso, y la gente no se dio cuenta. Hay gente que no se dio cuenta que ya tiene bienes que no tenía, que ya tiene posiciones que no tenía, y sin embargo mentalmente la gente queda aferrada a una cuestión previa a todo el gobierno largo de Evo Morales, que han sido casi 15 años. Es como si no hubiera pasado nada. Mentalmente la gente quedó apegada al pasado, pero eso ha sido una cuestión artificial. Esto es extraordinario. Un gobierno ha logrado cambiar una población económicamente, incluso en muchos casos de clase, y sin embargo la mayoría de esa población mentalmente no se ha dado cuenta que ya es libre, que ya no tiene necesidad de estar peleando contra nadie, sino que pueden formar parte de un gobierno más democrático. Evidentemente esas personas que tienen que vender y que no pueden hacer cuarentena están en una situación dramática, no solamente acá, en cualquier parte del mundo. Incluso en Europa, país más desarrollado, muchos, no necesariamente inmigrantes, muchos europeos han perdido sus trabajos también. Entonces,
estamos en una situación muy grave a nivel económico, pero no tiene que ver con el gobierno que está actualmente en Bolivia, tiene que ver con la pandemia, pero esto afecta a Australia, que es un país absolutamente desarrollado, a Estados Unidos, a los países europeos, afecta a todos. Y acá la gente masista está queriendo otra vez hacer que la gente no salga de estructuras pasadas, ¿se dan cuenta? Ese es el problema grave que tenemos en Bolivia. ¿Cómo este gobierno ha logrado mantener a la gente en un estado mental previo, a pesar de que económicamente muchos ya no están en ese estado económico previo, ¿no? Entonces, vean ustedes la fuerza que puede tener una estructura mental colectiva, si alguien es capaz de mantenerla para uso, para provecho propio, digamos. Vayan pensando eso por ahí, ¿listo? Gracias. ¿Hay otro grupo? Sí, Mario, justamente ya están preparada la presentación para el siguiente grupo, pueden observar en sus celulares. Voy a llamar previamente lista, por favor, para que demos inicio. Está Mari Arnés. Presente, Lisa. Muy bien. Melanie Castún. Presente, Lice. Muy bien. Cintia Checa. Ya vas a hablar un poquito más fuerte, se escucha muy bajito. María Giancarla Fuentes. Presente, Lice. Presente. Perfecto. Jacqueline García. Aquí presente, Lice. Muy bien. Y finalmente Sandy Paniagua. Presente, licenciado. Muy bien. Entonces, antes de cederles la palabra para que puedan comenzar, les recuerdo que ya les he compartido el código de la aplicación para que vayan evaluando. Ya pueden ir llenando las personas que ya se anotaron y ya les he habilitado, ¿ya? Mientras tanto, puede comenzar, por favor, el segundo grupo de la tarde. Bueno, y anoche. Adelante, por favor. Buenas tardes, estimados licenciados Mario Barraza y Luis Enrique. Mi grupo ha decidido tomar el tema que es la cuarentena desde un análisis psicosocial. Puede cambiar, ¿verdad? Gracias. La realidad que estamos atravesando en estos momentos por la pandemia del COVID-19, decidió tomar el tema de la cuarentena, que es desde un análisis psicosocial, por la realidad que estamos atravesando de la crisis del COVID-19. Este análisis lo relacionamos con el tema de la crítica a la vida cotidiana y de representaciones sociales, debido a que estos temas nos han hablado de una crisis, una ruptura que en el diario vivir y a la percepción de la realidad que se tiene de la manera individual para llegar a la formación social. Esta ruptura nos habla también de que por el COVID-19 todas las personas, la sociedad ha tenido que parar por completo su forma de vivir diaria. A continuación va a seguir mi compañera. En la parte del desarrollo, con la llegada de esta pandemia a nuestro país, se ha dado un cambio drástico en esta sociedad, en su diario vivir, afectando a todo y a todos, desde la persona que trabajaba y ganaba miles en un solo día, hasta la persona que tiene que trabajar y ganar para comer ese día. Eso ha ocasionado conflictos políticos, enfrentamientos entre distintos bandos y al mismo tiempo entre nosotros mismos. Ha habido una inestabilidad laboral drástica, donde las personas tenían que cambiar el rubro en el que trabajaban normalmente, algo donde podían sacar dinero para poder subsistir. Pero al mismo tiempo, las personas con la llegada de esta pandemia, también llegó la cuarentena para evitar que los casos sigan aumentándose. Entonces también llegó con ellos el miedo al contagio, ya que esta enfermedad o este virus está a la vuelta de la esquina. Entonces la gente no quería salir, se quedaba en casa o al momento de salir no nos dejaban
ir a lugares específicos y en horarios específicos, perdón. También hay otro miedo, que no es solo el del contagio, sino el hecho de subsistir. Las personas que estaban aisladas, hay personas que no ganan dinero sin dejar de trabajar, por así decirlo. Entonces tenían que salir para que ellos puedan comer y su familia también. Entonces preferían 1000 veces que este virus los pueda atacar, por así decirlo, a que ellos sufran de hambre o que su familia sufra de hambre. Entonces también existía ese tipo de miedo y eso es lo que trajo consigo esta pandemia y también la cuarentena. Siguiendo con la exposición. Bueno, si me lo podría pasar la diapositiva, por favor, licenciado. Tema también, otro aspecto que vimos necesario en esta cuarentena es la negación. Por ejemplo, la negación es un escape a la realidad, donde las personas niegan la realidad que está ocurriendo. Y capaz para responder un poco a lo que dice el licenciado Barraza sobre este manejo que fue viniendo desde Evo Morales. Actualmente hay muchas personas que se niegan y piensan que esta infección o este virus tiene que ver mucho con lo político y no están pisando fuerte la realidad que está sucediendo. Por más que haya muertes, la negación rotunda, esta postura negativa que tienen, está ya haciendo que haya muchas muertes. Está habiendo ya muchas muertes de cultura, muchas muertes de varias culturas que se está viendo. Hace un tiempito, antes de la cuarentena, se pudo también observar este muchacho que lo denominan Chuñomán, en el que dice, no, yo si me alimento del chuño no me voy a enfermar, inyéctenme el virus, para mí no es nada. O sea, esto realmente, estas representaciones sociales se van construyendo, se van formando y van a formar una idea, y esa idea puede ser que sea cambiante en el paso del tiempo o no, como en este muchacho que dice que la alimentación, no, para mí el chuño es algo que me va a ayudar, ¿no? Hemos tomado también, mencionamos a Tomás Ibáñez del texto, donde dice las representaciones sociales constituyen principios generativos de tomas de postura que están ligadas a las inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales y que organizan los procesos simbólicos implicados en las relaciones. Hace 2 semanas atrás, lamentablemente, hace 2 meses atrás, cuando ingresábamos en la cuarentena, pude observar a un muchacho de la zona de Quillacollo, donde me decía, yo no creo en este virus, pero realmente hace dos días, este muchacho falleció. Ahí vemos cómo estas ideologías que se han ido formando pueden ser negativos, ¿no? en este tipo de crisis. Si el licenciado, no sé si me lo podría, en negación, en la diapositiva hay un video pequeñito, me lo podría apretar clic en la imagen. Perdón. Sí. No se escucha. Bueno, el señor dice que expresa que él, si no ve el virus, esa es una farsa, ¿no? Ese es un dirigente que se está expresando de esa manera ante la cuarentena. En la otra diapositiva, por favor.
Otro aspecto que vimos necesario es la angustia. La angustia es un estado de intranquilidad, ¿ya? Este aparece cuando hay algo desagradable o una amenaza delante de un peligro, ¿no? Vimos, por ejemplo, no sé si conocen, muchos de nosotros hemos pasado por la calle, por la Punata, en la cual muchos de nosotros, muchas personas, me incluyo, somos trabajadores que nos ganamos el alimento, nos ganamos la economía, generamos el dinero día a día. Y lastimosamente en nuestro país, nuestra sociedad es una sociedad proletarizada sin salario fijo, donde la masa sobrevive en la calle. Es un tejido social gigante y desobediente por las condiciones reales de la vida. Obviamente, en estas condiciones de la cuarentena estamos angustiados porque tenemos que salir a la calle a ganarnos el dinero para comer, ¿no? Obviamente hay otras familias que tienen deudas a los bancos o también realizan otras formas de subsistencia para poder vivir. Pero la angustia no solamente se ocupa en lo financiero, también lo hemos visto en el ámbito educativo. Para recrear nuestro trabajo hemos mencionado a Alvin Toffler en su libro de la tercera ola, donde dice que menciona, ¿no?, que la tecnología se vuelve en nuestro mejor medio de comunicación en cuanto a los celulares, la computadora, estos siendo los medios en los que nos conectamos en el tiempo real, ¿no? Como en este momento nos estamos comunicando por un medio de la computadora, de un celular, ya sea, ¿no? Pero, ¿qué pasa en las familias pobres, en la zona sur? Hay familias que no están pudiendo ingresar a esta tecnología y la verdad hay algunos padres que se sienten muy angustiados al no darle a sus hijos estos recursos tecnológicos, se podría decir, ya sea la conexión de internet, no tener el dinero suficiente para adquirir un contrato de Conteco, por así decir, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a continuar mi compañera con la otra diapositiva. Continuando con la exposición, incertidumbre. Es una expresión que se manifiesta el gran grado de desconocimiento de algo futuro. Vemos cómo la humanidad se enfrenta a un nuevo salto cuántico hacia adelante. Un salto de transformación de lo que vivimos y pensamos en esta cuarentena, que tuvimos que dar un salto acelerado para la lucha por el mañana. Un claro ejemplo fue la cuarentena cuando inició aquí en Bolivia. Inició el 17 de marzo, no sé si lo recuerdan. Y como aparecieron muchos casos, así se aceleró. Directamente pusieron cuarentena total el domingo 22 de marzo, para que no haya muchos contagiados, ¿no ven? En eso entró la incertidumbre de algo desconocido. Por ese motivo, entramos en esta crisis que podemos ver la gran mayoría que fue cambios que tuvimos, y el cambio mayormente fue en pasar clases virtuales, como por decir la voluntad que los licenciados, docentes pusieron para aprender a manejar la tecnología, para mejorar y pasar clase para nosotros, ¿no? Es para seguir mejorando y no nos quedemos atacados. Pero ahora estamos con esta incertidumbre de si la cuarentena va a continuar o si se va a seguir, no se sabe, y mayormente la gente hoy en día no sabe qué hacer porque hay mucha gente que necesita el dinero, otras que se arriesgan a trabajar para tener dinero y tener alimento en su casa. Es por eso que muchos salen a las calles también. Pero con esta cuarentena total ahorita, que hoy en día
aquí en Cochabamba va a ser el lunes y martes y los demás días vamos a estar encerrados, genera más incertidumbre para las personas. Mi compañera va a continuar la diapositiva. Muy bien, buenas tardes. Yo voy a continuar con lo que es hablar sobre los nuevos roles en el núcleo familiar. Para empezar, los roles son funciones que se van aprendiendo a lo largo de la historia personal y que tienen que ver con el ambiente y con cómo se van a establecer o se establecen las relaciones entre sus miembros de un sistema familiar. Podemos observar los padres de familia. Ahora con la cuarentena observamos que los padres están las 24 horas en casa, tienen más interacción con los hijos y se adecúan más a la situación. Un ejemplo más claro es que los padres ahora están cumpliendo nuevas funciones, no solamente ser padres, sino también en algunos casos ser profesores de sus propios hijos. La situación que todos estamos atravesando en la pandemia nos muestra cuán importante es el vínculo con la familia. Los padres han tenido que adoptar un rol protagónico en la educación de sus hijos. La educación que antes estaba encargada a una institución, ahora se adecúa en el hogar. Estos roles se ven reflejados en esta ruptura en el desarrollo de la vida cotidiana. Seguidamente podemos ver lo que son las nuevas fuentes de trabajo. Vemos que si son tiempos de crisis en materia laboral, para muchas personas que están perdiendo su empleo o van modificando o buscan opciones para poder sostenerse, vemos que en el medio de la incertidumbre, estas personas están saliendo oportunidades en los campos laborales. Nacen nuevos roles, nuevas fuentes de trabajo. Aquel que se dedicaba a la atención de restaurantes, ahora se dedica a vender productos de primera necesidad, que son las verduras. Otro ejemplo también podemos ver que las vendedoras de flores, que también se dedicaban a producir solo flores, ahora están optando por producir legumbres en vez de flores para subsistir también en la cuarentena, ya que la necesidad básica de la familia están los alimentos. Aquellos que se dedicaban igual a la confección de prendas de vestir ahora confeccionan trajes de bioseguridad, llegando a abrir necesidades básicas, llegando, o mejor dicho, a cubrir necesidades básicas que se requieren para afrontar esta crisis, que no solo afecta a nuestro país, sino a nivel mundial. Otros ejemplos que también podemos ver, incluso observar actualmente, ya sea en el mercado o en nuestra ciudad, es como aquellos que eran mecánicos ahora se dedican a cuidar bicicletas cerca de los bancos, o los vendedores de ambulantes que comercializaban otro tipo de productos, ahora deambulan vendiendo barbijos y alcohol en gel. Incluso modificando nuestra manera de trabajar en nuestras fuentes laborales, ahora lo hacemos desde casa a través de las redes sociales. Ahora estamos viviendo en un tiempo en el cual debemos de adaptarnos a buscar la manera de sobrellevar la vida ante la pandemia. Así también estamos encontrando nuevas maneras de ver nuestra realidad. Estamos generando otras formas de representación de los hechos que serían más acordes para nosotros mismos. Continuando con la exposición, mi compañera con la siguiente diapositiva. Referente a todo lo expuesto, nosotros como grupo nos limitamos a decir que la solución se encuentra en la cura que se va a encontrar al virus, pero como vemos que no hay ningún avance ante vamos a ver que nos seguimos limitando en cuanto a la cotidianidad que teníamos. Seguimos en cuarentena, otra vez estamos entrando en Cochabamba en cuarentena, como lo hemos visto. Entonces, por esto nos vamos a introducir a una reflexión para ver más allá de las situaciones en las que estamos viviendo, para ver cómo vamos a salir de esto, qué rumbos vamos a tomar, dónde nos va a llevar este nuevo inicio, debido a que esta crisis causa en la sociedad distintas formas para subsistir a esto. Vemos que otros buscan soluciones, como lo mencionaba mi compañera, que es buscando nuevas fuentes de trabajo. Otras, sin embargo, se limitan a la negación, como también lo he mencionado, no queriendo aceptar así la realidad. Pero vemos que en sí el ser humano es adaptable y por esto es capaz de buscar una solución para sobrevivir a todo esto, a buscar soluciones a la crisis. Eso estamos viendo en cuanto a la cuarentena.
en cuanto a los trabajos que se han ido cerrando. Entonces, las personas, el ser humano, por ende, es un ser que busca esto, sobrevivir, y por esto va creando nuevas fuentes de trabajo. Eso sería todo en cuanto a la exposición del grupo. Viene una pregunta para el grupo. De los 4 temas que nosotros tenemos en Social 2, ¿cuál de los 4 temas podría ser el referente más cercano a las exposiciones que ustedes han hecho? Buenas noches, licenciado. Opino, bueno, no opino, sino creo que nuestro tema ha sido en base a las representaciones sociales y también a la vida cotidiana, ¿no? Al texto de crítica de la vida cotidiana de Ana de Quiroga. Ya, les pregunto esto porque estoy recibiendo un montón de información que incluye al Windhofer, incluye todo lo que se puede incluir, y cuesta a veces llegar a una intelección de qué es lo que ustedes toman como escenario central. Entonces, veamos, ¿ustedes piensan que las representaciones sociales pueden entrar en crisis, que se puede cambiar una representación y que estamos en ese momento? ¿Algo así es lo que ustedes están queriendo decir? Pues claro que sí, licenciado. Por ejemplo, en ese ejemplo que di, donde el muchacho que hace 2 meses yo lo vi bien sano y tenía una ideología muy cerrada, no quería creer sobre el tema del virus, pero lastimosamente me entero que hace 2 días ha fallecido. Yo creo que su familia, yo creo que los vínculos que tenía ya van a entender, van a decir, wow, es verdad lo que está sucediendo. Yo creo que en ese momento van a cambiar esa forma de pensar que tienen, van a dejar de lado esa negación que tienen, o no sé, la ideología que tienen. ¿Dirían ustedes que estamos en una dramática situación de cambio, si lo ponemos de esa manera? Sí, exactamente, licenciado. Estamos viendo eso, que hay muchos cambios en sí. En la exposición lo que hemos tratado de mostrar también ha sido que la vida cotidiana en sí ha habido un quiebre a este avance que teníamos, a la continuidad que estábamos teniendo después de los problemas que ha suscitado en octubre del año pasado. Entonces ha habido una ruptura a esto. Entonces todo esto está haciendo cambios en nuestro diario vivir, en nuestras creencias mismas. Ya, les voy a hacer una pregunta, pero escuchen. La pregunta no implica un sí o un no, ¿sí? Es solamente una pregunta de opinión para ver más o menos cómo enfocamos el tema. Y tampoco es una pregunta política. Tiene que ver específicamente con el examen como ustedes lo presentan. La pregunta es la siguiente. Si hubiera elecciones como están queriendo que haya, y en esas elecciones ganara el MAS, y por una serie de cambios políticos que yo he visto varias veces en este mundo, Evo Morales pudiera volver, si Evo Morales vuelve, ¿esto serviría de algo? ¿No serviría de nada? ¿Empeoraría las cosas? ¿Cómo lo verían ustedes? Opinión mía, licenciado, yo creo que empeoraría las cosas. ¿Por qué? Porque esa crisis está abriendo a muchas personas los ojos de cómo se realizaba el tema de la salud en Bolivia. Sino viendo, ¿no? Yo creo que sí generaría más problemas, licenciado, porque en sí hay muchas personas que no quieren que él vuelva. Hay otras que sí, entonces le ocasionaría que vean como enfrentamientos, como ha pasado anteriormente. Entonces en eso sí empeoraría las cosas, tal vez. Lice, como dijeron mis compañeras, igual quisiera agregar que si vuelve el Evo no sería bueno para la sociedad y para el país, porque volveríamos a una convulsión social,
como ya estuvimos anteriormente el año pasado, donde la sociedad en sí se levantó, más el centro, más los lugares centrales, que se levantó para sacarlo del poder, para poder, para prevenir llegar al capitalismo que él estaba llegando a ser. Él decía que era socialista, pero estábamos ya llegando al precapitalismo. Y si vuelve, sería como una convulsión social, volveríamos a recaer en lo que había anteriormente. Sí, Como un retroceso sería. Listo, gracias. Luis, ¿hay otro grupo? Así es, Mario. Ahorita ya estoy para compartir la presentación. Les recuerdo, por favor, no se olviden que tienen que hacer la evaluación de este grupo. Ya les he compartido el código en los respectivos grupos y ya les estoy empezando a compartir la presentación del último grupo del día de hoy. Licenciado, una pregunta. Entonces voy a ¿Nosotros nos vamos a autoevaluar también o...? No, evalúan, ustedes van a evaluar a este grupo, no se evalúan ustedes mismos. ¿Ya? Muy bien. Entonces paso a llamar lista para que demos inicio a la última exposición. Clara Chambi Hinojosa, ¿está presente? Sí, licenciado. Muy bien. Miguel Nicolás González. Presente, presente. Muy bien. Andreina Rojas Lafuente. Presente, licenciado. Muy bien. Y finalmente, Dalenia Nadeiza Terán. Sí, presente, lice. Muy bien. Entonces, por favor, les pido que silencien sus micrófonos antes que comencemos con la última presentación. Ya conocen cuál es la dinámica, hacen su exposición. Pasamos a la zona de preguntas con el docente y después quiero que hagamos unos 2 minutitos de evaluación para ver si han tenido alguna dificultad con el tema de la coevaluación, ¿ya? Entonces, habilita su micrófono la persona que inicia y pueden comenzar. Bueno, buenas noches, licenciado. Buenas noches a los compañeros que han logrado conectarse. Nosotros vamos a exponer sobre la vida cotidiana desde un enfoque de análisis sobre el aislamiento social a causa del COVID-19. Ahí pueden ver en la pantalla los integrantes de mi grupo. Chambi Hinojosa Clara, González Nicolás, Rojas Andreina y Terán Nadeiza. Siguiente diapositiva, por favor. La vida cotidiana desde un enfoque de análisis sobre el aislamiento social a causa del COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción acerca de lo que es la vida cotidiana, ¿ya? Son las acciones habituales que realizan las personas durante su diario vivir, se podría decir. La vida cotidiana en sí es nos está organizando en lo que es nuestras experiencias y la historia de cada uno de nosotros como personas. Estas acciones que desarrollan las personas en su diario vivir, como ya anteriormente les dije, son rutinas repetitivas. Y esto también depende de la realidad de cada persona, de cada uno de nosotros, la forma de vida que tenemos en la sociedad, la forma de vida que se nos determina en la cultura, en nuestras costumbres, se podría decir. Por eso es que en un determinado país o ciudad, la mayoría de la gente almuerza en un horario similar, elige comidas similares. Por ejemplo, en Cochabamba almorzamos de diferente manera que en comparación a Santa Cruz, se podría decir, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hola. ¿Me escuchan? Ya. ¿Se escucha?
Sí, la cotidianidad. Es la actividad cotidiana, ya es No, aquella. a veces hay un breve retraso en pasar la transición de las diapositivas, entonces no te preocupes, estoy atento a la presentación. ¿Ya? Gracias. Gracias. Ya les voy a explicar acerca de la cotidianidad. Es la actividad cotidiana en sí, ya es aquello que se realiza todos los días en un determinado tiempo, espacio, y la vida de la persona en una época determinada también podemos incluir, como ya anteriormente les había explicado también. Ver un ejemplo, una persona en la mañana, lo habitual que todas las personas hacemos es despertar, asearse, desayunar, cumplir con nuestras obligaciones, ya sea de trabajo, de estudio, depende de la persona. Cenamos, ya luego después podemos ir al cine, ver televisión, leer un libro y dormir. Al día siguiente esto se repite, ¿no? Se repite estos pasos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como ya les había explicado acerca de la vida cotidiana, lo que actualmente se ha presentado ahora en estos tiempos es una ruptura en la vida cotidiana de cada uno de nosotros debido al surgimiento de lo que es el COVID-19. Ahora todo el mundo está siendo afectado por la pandemia, ¿no? También las personas han cambiado sus rutinas, su ritmo de vida. Ya nada es como antes, se podría decir. Ahora se nos exige cumplir las medidas de prevención para evitar contraer el COVID-19. Por ejemplo, se nos dice ahora como la distancia social. Por lo menos tenemos que tener una distancia social de 1,5 metros a 2 cuando salimos de compras o por algún otro motivo. Se nos dice que si sales, se debe usar siempre el barbijo, y a la hora de toser, que sea con un pañuelo o a un pañuelo desechable o al codo, y evitarse tocar los ojos, la nariz y la boca. Y también se nos recomienda el lavado de mano constantemente y el uso de alcohol en gel, ¿no? Ya, todo esto lo tomamos por un lado como pasos o a cumplir con responsabilidad, porque el cuidarte evita que la pandemia se propague, ¿no? Y por otro lado, el aislamiento a largo plazo que hemos vivido en esta cuarentena ha afectado o puede afectar la salud mental. Podemos llegar a sentir angustia, depresión, con esto el miedo, la tristeza, la soledad. También puede provocar insomnios porque estamos ya más preocupados por la situación económica, la nostalgia de no ver a nuestros seres queridos, ¿no? Y ha pasado con muchos de nosotros que estudiamos en la ciudad, se podría decir, y somos de provincia y hemos quedado sin contacto con nuestra familia, ¿no? No podemos ir de viaje o visitar, o sea, no, toda la rutina en nuestra vida cotidiana ha cambiado y provoca todos estos daños en la salud mental. Ya. Y las ventajas virtuales que estamos viviendo ahora pueden ser útiles porque podemos comunicarnos ya sea por mensajes, videollamadas, llamadas, y esto de alguna manera nos permite acercarnos a las personas que queremos y estar comunicados con ellos, y a la misma vez, también podemos estar informados. Nicolás, por favor. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches y buenas noches al resto de los compañeros. Voy a empezar a explicar por qué, o sea, la psicología social como una crítica de la vida cotidiana. ¿Qué ocurre? La psicología social enfoca a los sujetos en las condiciones concretas de su existencia. Entonces,
la psicología social se trata de indagar en esta cotidianidad de la que nos hablaba mi compañera, para develar los mecanismos por los cuales una estructura social determina los mecanismos de organización material. Es decir, en otras palabras, para las autoras del texto de la materia, que son Quiroga y Racedo, la crítica de la vida cotidiana es el análisis del destino de las necesidades de los hombres en una estructura social determinada. Esto quiere decir que la pandemia, de cierta forma, implica que tenemos que volver a analizar el destino de nuestras propias necesidades. Como antes nosotros nos sentíamos, o sea, sentíamos que estábamos cumpliendo nuestras necesidades, ¿no? Teníamos un ritmo de vida que considerábamos normal, todo el día estábamos haciendo algo, habían temporadas que estábamos súper estresados, tengo que ir a la U, tengo que, no sé, entrenar, tengo que hacer mi tesis, o sea, un montón de cosas que todos tenemos que hacer, trabajar, la gente que trabaja, y estábamos acostumbrados a eso. En cambio, ahora, en una época en la que por la emergencia sanitaria se restringe nuestra circulación y se restringe muchas de las cosas que nosotros considerábamos como libertad, ¿cómo podemos producir, cómo podemos llevar adelante la producción social de nuestra vida? Esa sería la pregunta que podríamos plantear desde el punto de vista de la psicología social. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué ocurre? Existe lo que se llama una nueva normalidad. Entonces, en esta nueva normalidad podemos ver en la imagen, si ven la foto, la única diferencia que yo noto entre antes y esa foto es la gente usando barbijos. Todos estamos intentando saciar nuestras necesidades de la misma manera que las hacíamos antes. Saliendo a la calle, viéndonos con la gente, con nuestros seres queridos, por ejemplo, haciendo las actividades que siempre hacíamos. Yo me he sorprendido de ver de gente que ha vuelto al gimnasio, por ejemplo, en medio de la pandemia. Yo no tocaría una máquina que han tocado otras 500 personas ni de loco en esta temporada. Pero hay gente que lo está haciendo. Yo prefiero andar en bici. También digo, yo no me subiría a un micro, porque bueno, tengo la posibilidad de ir en bici a todas partes, pero hay gente que tal vez necesita, ¿no? Entonces, hay nuevas limitaciones debido a esta emergencia sanitaria que surge, que aunque por más de que todos, como en esta imagen, querramos hacer que todo siga normal, sabemos que no es así. Puede que ahorita no conozcamos a nadie enfermo. Yo, gracias a Dios, no conozco a nadie enfermo, pero ya he empezado a ver entre mis amigos, entre mi círculo, gente pidiendo, por favor, que donen plasma, que su tío, que su papá, y se está empezando cada vez a sentir más. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver cómo tenemos que buscar una nueva forma. No, perdón, la puedes dejar esta diapositiva, pero me ha faltado decir una cosa. Podemos ver cómo, no, está bien, cómo se plantea justamente esta crisis del vínculo. En el texto nos hablan de que justamente esta determinada estructura social en un contexto histórico determina cómo nosotros nos vinculamos con la realidad, cómo en realidad podemos satisfacer nuestras necesidades o las exigencias sociales o la necesidad de subsistir, digamos, ¿no? Cómo sobrevivimos más o menos. Ese sería el vínculo. Y esta pandemia presenta una crisis del vínculo que afecta a los tres aspectos que se mencionan que forman parte de que forman parte de la vida cotidiana. La vida privada, que para mí es la vida en familia, puede ser algo similar, no sé si estoy mal. El tiempo libre o el ocio y el aspecto laboral, y que sería el trabajo. Y yo he aumentado una parte más, que es la libre circulación, porque leyendo otros textos para otras materias, igual es cierto que yo creo que para todos es muy importante el tiempo que tenemos, que perdemos al transportarnos, ¿no? Hay mucha gente que camina porque les relaja y hay mucha gente que tiene que viajar 2 horas en la trancadera y lo detesta, pero es algo que determinaba cómo organizábamos nuestro tiempo antes de todo esto, ¿no? Ahora hay una crisis de vínculo y ya no podemos vincularnos con la realidad como lo hacíamos antes. Yo ya no puedo salir cuando se me pega la gana y si me peleo con mis papás o con mis hermanos, tengo que aguantarme y disculparme, mirarles las caras y sobrevivir, ¿no? Ya no me puedo decir, tengo clases y huir. Siguiente diapositiva.
Y bueno, por último está lo que es la adaptación a la nueva cotidianidad. He puesto la imagen, justo he encontrado la imagen de este hombrecito con barba que hace muchas de las cosas que yo estaba haciendo durante este tiempo, menos sacar fotos, yo no tomo fotografías, pero, pero es eso. Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Y han surgido, por ejemplo, nuevos espacios como el Zoom. Nos hemos tenido, como dice ahí en la diapositiva, que replantear la manera de llevar adelante la construcción social de nuestras vidas. Ya no sirve el piloto automático en el que estábamos viviendo. Entonces yo me he dado cuenta que si realmente, por ejemplo, como esa imagen de Zoom que ven a la derecha, nunca antes en mi vida me había reunido con mis amigos. Ay, perdón, me he salido de la aplicación. Disculpen, estoy volviendo. Nunca antes me había reunido con mis amigos por Zoom, sin embargo ahora hemos tenido todos que empezar a hacer eso. Las familias se festejan y esto sería una forma de adaptarnos a la nueva cotidianidad. Creo que me he extendido mucho, perdón, voy a dejar a mi siguiente compañera continuar. Ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Espero que puedan oírme. Bueno, a continuación es la adaptación al aislamiento social. Bueno, ¿cómo nosotros podemos adaptarnos a esta nueva situación o cómo otras personas ya están pudiendo adaptarse? Bueno, comenzando, desde el comienzo del confinamiento, para muchos significa compartir un espacio reducido, se le podría decir, ya que tanto escuelas, instituciones, universidades, etcétera, están completamente cerradas. La situación en la que estamos viviendo nos obliga a compartir un mismo techo con las personas que nos rodean las 24 horas. Y según según la vista psicológico, se puede decir que esto puede causar a estresarnos o tener dificultades, pero podemos sobrellevar esta situación saludablemente. Y lo siguiente es, como en la imagen podemos ver, podemos hacer rutinas, horarios de rutinas. Primero, debemos organizar una rutina, tratar de ocupar el tiempo realizando tareas en casa, compartir en familia, hacer lo que muchos de nosotros nos vamos a la universidad, prácticamente no compartimos con nuestra familia. Y pues es el momento, supongo, de compartir, de conocernos, ya que muchas familias se están conociendo a causa de este aislamiento social, se le podría decir. Y como segundo punto, tratar de evitar pensamientos catastróficos, porque esto altera nuestras emociones negativamente. Como tercer punto, realizar actividad física, ya que esto canaliza la ansiedad y nos mantiene ocupados. Y tratar de mantener la casa limpia, ordenada, esto nos evitará caer en un caos. Y las reuniones Zoom, las redes virtuales, nos ayuda básicamente para estar semiconectados con nuestros seres queridos. Y la siguiente diapositiva, por favor, Lisa. Ya, el impacto psicológico que provocó el aislamiento social. Los efectos son la ansiedad, la depresión, el insomnio, la angustia y el temor. La ansiedad y la depresión por el futuro económico son algunos de los efectos psicológicos que provoca el aislamiento social para evitar el contagio del coronavirus. El estar en casa provocó principalmente ansiedad. Hay bastante ansiedad, preocupación en las personas, ya que muchas personas se preocupan por el futuro económico, por el desempleo que ocasionará esto. Y también, según especialistas, informan que desde ese contexto de pandemia, en muchas personas causó insomnio y también pesadillas. Las pesadillas respecto a que los sueños se relacionan con las emociones. Y el debido exposición de noticias, sobre información que tenemos, puede alterar en mayor grado nuestras emociones y que el contenido del sueño no sea muy placentero y alterando nuestro descanso. Siguiente diapositiva, por favor, Lisa. Ya. Las reflexiones desde el aislamiento.
¿Qué reflexiones nos va a causar este aislamiento que tenemos? Este es un momento de reflexión donde la humanidad que conocemos hasta ahora debe replantearse. La mayoría de las personas que impuesta o voluntariamente se encuentran en cuarentena han comenzado a comprender y a valorar muchas cosas como la libertad, los abrazos, el contacto humano y cosas que en el pasado dimos por realizadas, se le podría decir, y que quizá no dimensionamos su verdadero valor y hasta ahora. Parece que esta situación en la que nos encontramos nos obliga a estar con nosotros mismos, a hacernos una introspección y valorar si estamos con lo que realmente nos apasiona. O sea, nos ayuda a reflexionar más, se le podría decir. Y la siguiente diapositiva, ya. La representación social lo dirá mi compañera. Muy buenas noches, licenciado Barraza y Luis y compañeros, ¿no? Bueno, continuando con la presentación, voy a tocar el tema de qué es una representación social. El licenciado nos comentó de que esto se va construyendo con el mismo entorno en el que estamos nosotros sumergidos, ¿no? Acá tengo un pequeño concepto donde dice que la representación social es el resultado de la relación entre un objeto, algo o alguien o un evento de representación y de un sujeto que lo represente individuos de grupos dentro de una marca histórica y cultural. Como actualmente lo estamos viendo, la pandemia es una situación de crisis que ha hecho una ruptura en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cómo ha surgido esto? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué representaciones tenemos acerca de la pandemia, no? Todos, o sea, en sí todos, todo el mundo tiene la primera representación social que ha sido por un murciélago, o sea, que por causa de esto se ha propagado el virus. Otra representación social que se tiene acerca de esto es por poderes fuertes de países, también puede ser, hay un montón de representaciones acerca de esto. También lo que que ha surgido de la nada para quitar a los débiles y que el más fuerte siga acá en lo que es ahora, ¿no? Si bien todas estas representaciones se han ido interactuando, o sea, para mí, por ejemplo, podía ser que esto es un castigo por lo que hemos actuado mal en el mundo, o sea, porque vemos la contaminación, animales, o sea, un montón de cosas que para mí eso es una representación. ¿Qué influye para que surja una representación? Influye lo que son las comunicaciones, redes sociales, que en este sentido ha habido un montón, ¿no? Porque se veía en las noticias de que era como otra vez por el murciélago, otros decían que era por poderes, o sea, las redes sociales han influido bastante en esta época, ¿no? Creo que es momento de decir de que esta pandemia, si bien tiene dos caras, ¿no? O sea, tiene dos caras porque ha afectado al pobre y al rico, ¿no? Entre comillas. ¿Qué podemos nosotros rescatar de esto? Creo que todos estamos, o sea, sumergidos de que sí, nos ha arruinado en salir fiestas, cumpleaños, ya no podemos festejar como lo hacíamos, ahora hay que hacerlo como dijo Nicolás, por Zoom, que, o sea, nos está haciendo conocer nuevas cosas, ¿no? Por lo tanto, creo yo que esto, o sea, de todo mal no está, ¿no? Tenemos que sacar el aprendizaje, ¿no? Aquí también el texto nos comenta de cómo hacemos esto cómo hacemos que se convierta en un aprendizaje, ¿no? Donde nos dice que nosotros somos pensantes, seres pensantes, que para que nosotros podamos transformar esto debemos de incorporarnos en la realidad, sumergirnos, o sea, buscar, ¿no? Como anteriormente lo decía, el hecho de que todo el mundo diga
no, que está mal, que nos ha arruinado la vida cotidiana, que ha habido una crisis, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en una materia de ambiental y quiero esto decirlo, ¿no? Porque noto que la mayoría lo ve como algo malo. Sí, es algo malo en cierta parte porque nos ha limitado, ¿no? En muchas cosas, pero como somos seres, nos estamos adaptando a esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede rescatar un montón de cosas acerca de este conflicto. Y siguiente diapositiva. Y bueno, para concluir, como se dijo, creo ya en las tres exposiciones, esta vida cotidiana se ha roto, ha habido una ruptura, ¿no? Que nosotros nos estamos adaptando a esto. El hecho de ya no salir porque sí a la calle, o sea, salir con protección. Si bien hay gente que se ve en las calles de que no sale, ¿no? De que creen de que este virus es inventado. Aquí también se ven los tintes políticos que están presentes actualmente ahora. Y creo que esto yo que va a surgir más porque se vienen las elecciones a ver cuántos infectados tenemos después de eso, ¿no? Por capricho de los tintes políticos, como lo digo. Y también algo que rescato mucho es que todos estábamos muy sumergidos en las redes sociales. O sea, creo que ya no valorábamos el hecho de salir por un café, el hecho de estar ahí con tus familiares, de conocer a tus hermanos. O sea, no estábamos tan perdidos en ese mundo en ese mundo virtual que ahora estamos dándonos cuenta de decir, va, o sea, sí, me he perdido un montón. O sea, creo que ahora es momento de decir eso, de dejar esa vida tan acelerada en la que estábamos, tan sumergidos, y ya y de ahora como que ya estar un poco, conocernos a sí mismos, ¿no? También eso, y eso podríamos decir respecto a la exposición. Gracias. Muy bien. Bien, este es el último grupo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ya no hay más grupos. No, por hoy no lo hice. Creo que Bueno, mañana son 3 grupos. Sí, la cuestión es esta. Todos los que han expuesto, todos, han expuesto sobre el problema que tenemos ahora del coronavirus. Lo han tomado como modo de análisis, todos los grupos. Y cada grupo ha tratado de dar una semblanza desde su perspectiva de cómo podríamos interpretar esto que está pasando, qué está pasando y qué va a pasar todavía. Lo que vaya a pasar todavía es motivo de mucha discusión, Pero fíjense lo siguiente, esto como para redondear la reflexión que hacen ustedes. Durante mucho tiempo han habido tremendas injusticias sociales en todo el mundo. Por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, a casi nadie le importó la guerra de Vietnam. Todo el mundo siguió haciendo su vida y cada cual veía las noticias. Evidentemente indignaba a muchos, no indignaba a otros, pero Estados Unidos mantuvo casi 10 años la guerra de Vietnam, con bombardeos permanentes, a veces bombardeos día por día. Una vez que Nixon se enojó porque estuvo de alguna manera en contra de las opiniones que tenía su secretario, por la bronca nomás, triplicó la cantidad de bombas que se estaban mandando sobre Vietnam. Se supone que han habido miles de toneladas de bombas que se han lanzado sobre Vietnam. O sea que ese pueblo ha sufrido un espanto, un terror así durante 10 años. Y a nadie parece que le importó mucho porque nadie hizo nada por parar la guerra, digo los países más importantes. Lo mismo ha sucedido con las guerras en Medio Oriente. Parece que a nadie le importó mucho, o sea, no importa que se mueran los iraquíes, que se mueran tales, que se mueran cuales, no importa. Hay mucha gente que ha tenido que escapar de ahí, sobre gente infraalimentada, con terror,
y han tenido que escapar de sus lugares, irse a Europa de inmigrantes o muriendo en el viaje. Y parece que no mucha gente le ha importado tampoco. En África han habido guerras y hambrunas terribles, y las Naciones Unidas no han hecho lo suficiente, no han hecho nada. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Han habido otras cosas terribles también. Y yo me digo, caramba, ahora nos viene una especie de guerra contra todo ser humano. Y recién ahora la gente se preocupa, recién ahora todo el mundo está aterrorizado, estamos ante un enemigo prácticamente invisible. Es cierto que ese enemigo está matando a los más viejos, pero si no empiezan con una vacuna pronto, teóricamente el coronavirus podría agarrar una gran cantidad de personas, viejos, jóvenes, de todas las edades. Entonces, es la primera vez que el mundo está comenzando a tener miedo de algo, que el mundo está comenzando a pensar en algo. No quiero decir con esto de que yo me alegro de que haya coronavirus, porque me acuerdo de algún amigo que veníamos conversando hace años atrás, él estaba en contra de Evo Morales, él decía, mira, se prometió que para tal fecha va a terminar todo el mundo. Decía, qué bien, va a morir este hijo de puta. Entonces, tampoco es así la cosa, se dan cuenta, chicos. O sea, vamos a morir todos, pero lo mismo va a morir el Evo Morales. Fue muy chistoso. Y evidentemente era un chiste de mi amigo, ¿no? Pero tampoco podemos pensar, vamos a morir los buenos y van a morir los malos también. La gente todavía no puede pensar sin esa cuestión de amigo-enemigo, blanco-negro. Estamos en ese pensamiento dual, ¿se dan cuenta? Nos cuesta pensarnos como humanidad. Si este virus pudiera hacer que entre todos comencemos a pensar como humanidad, eso solo ya sería milagroso, sería muy bueno. Esto es lo que quiero que tengan en mente. Más allá de los desastres, buenos, malos, sería interesante si esta emergencia que le viene a toda la humanidad nos hiciera a la mayoría, por lo menos, pensar como humanidad por primera vez. Es decir, que nos importe lo que le pasa al otro, que nos importe lo que le está pasando a gente en África, en Europa, donde sea, que nos importe, es decir, que pensemos, que nos duela, si alguien quiere orar, que haga una oración por esa gente, si alguien quiere ser mejor a partir de ahí, ser mejor para ser más útil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si esta crisis humanitaria a nivel mundial tuviera por efecto hacernos mejores, a los que sobrevivan, digo, yo ya estoy pensando que aunque yo pase de esta crisis, no voy a pasar muchos años más. Pero para la gente joven, para la gente que en este momento está a cargo del mundo, gente de los 30, 40, 50 años, si esta crisis nos hiciera cambiar sería una maravilla. Una crisis a nivel mundial que haga que la gente piense a nivel mundial, ¿no es cierto? Fíjense que acá en Bolivia, como algunos de ustedes decían en sus trabajos, hay gente que todavía no está tomando muy en cuenta lo que está pasando, porque dicen, bueno, como mi único trabajo es vender, yo tengo que vender y tengo que salir a la calle, porque si no me muero, tengo que vender. Pero no se dan cuenta que lo mismo les pasaría si estuviera el Evo Morales. Entonces no es un problema político, la gente no se da cuenta de esto. Hay efectos políticos, pero no hay un problema político. Si estuviera el Evo Morales, también saldría la gente a la calle a vender. Si estuviera el Evo Morales, lo mismo, la gente tendría que salir a la calle a sacrificarse, aunque le dé el virus, pero tienen que salir a la calle para vender, porque si no, no viven, porque viven de vender. Y aunque estuviera el Evo Morales, él no podría repartir plata para todo el mundo todos los días permanentemente. Ningún país puede hacer eso, ni siquiera Estados Unidos. Entonces, la parte positiva de esta crisis sería que haga estallar, que fracture y estalle toda esa ambivalencia y esa dualidad que tenemos de bueno, malo, mejor, peor. Todavía estamos en esos términos, amigo, enemigo, ¿sí?
Debo tener un enemigo para saber quién es mi amigo. Todo ese tipo de dualidades que nos hace mal, si esta crisis pudiera un poco quebrar estas dualidades, quebrar esta forma tan binaria y tan salvaje que tenemos de pensar todavía, ¿no es cierto? Sería interesante una forma binaria si fuéramos máquinas, pero somos seres humanos. Entonces, estos conflictos nos hacen daño porque nosotros mismos los creamos y después no sabemos cómo sacarnos de encima el daño que nosotros producimos. Y les vuelvo a hablar de las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a guerras terribles que han sucedido en África, ¿sí? Y evidentemente los países capitalistas mirando de afuera o iniciando las guerras o aprovechándose de las guerras o provocando las guerras. Entonces, ojalá que esto haga que la mirada capitalista cambie un poco. No va a cambiar totalmente, no nos engañemos, pero ojalá que produjera una crisis en la mirada de la civilización tal como está ahora, esta civilización anclada en Europa y Estados Unidos. No digo que los chinos nos vayan a dar una sorpresa con una nueva visión de civilidad, ¿no? Pero en general en todo el mundo ojalá que haya un grupo nuevo, una generación nueva como ustedes mismos, que puedan empujar hacia otra visión de la vida. Creo que en manos de ustedes, las generaciones nuevas que van a quedar, porque hay la tremenda posibilidad que las generaciones nuevas no sufran el impacto del coronavirus. Entonces, las generaciones nuevas que van a permanecer, la mayoría, después de esto, ojalá que tengan una visión nueva y luchen para que se den cuenta la relación que hay entre la visión del mundo que tenemos y las cosas que le ocurren al mundo. O sea, no hay nada casual acá, no hay nada casual. Entonces, les pido que aprovechen para reflexionar sobre eso, porque ustedes como generación son los responsables de qué mundo va a haber cuando esto pase. ¿Sí? Cuando esto pase va a haber otro mundo y ustedes están ahí. Ustedes van a estar ahí. Bueno, ya voy a anunciarles después las notas para la calificación para cada grupo. Tranquilícense, no hay ningún grupo aplazado, todos han dado buenas exposiciones, han habido buenos análisis, ha habido por lo menos una buena preocupación de poner en el tapete desde la teoría la práctica. Entonces, vamos a reflexionar y yo voy a mandar después por escrito las notas que tengo para cada grupo. Pero tranquilícense, todos los grupos han estado bien. En mi opinión, aprueban los 3 grupos. Gracias.